Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. En esta oportunidad vamos a tratar una temática más bien dirigida a las madres y, por qué no, a las que están próximas a ser mamás. Se trata de la importancia del apego y la lactancia materna. Para esto me encuentro con la matrona Lisette Ormazábal y la psicóloga María Fernanda Flores. Ambas especialistas de Clínica Ávila son expertas en esta temática y nos van a ayudar a resolver todas las dudas que nos vayan llegando durante la transmisión. Lisette, María Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Buen día. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Me gustaría partir un poco con una breve introducción a este tema. En el fondo, si me pudieran contar cuál es la importancia del apego, en el fondo, en este caso. Bueno, a mí me gustaría brevemente como poder desmitificar algunas cosas en relación al concepto de apego, porque en general se habla mucho, se tiende a confundir el concepto de apego, que es el vínculo de apego, con el apego precoz o el apego temprano, que es en el fondo cuando ponen a la guaguita en contacto piel a piel con la mamá, que también se llama bonding, ¿ya? Y el vínculo de apego es un vínculo afectivo, en el fondo, donde principalmente tiene que ver con la búsqueda de proximidad del niño hacia un adulto significativo, en momentos de estrés principalmente, donde busca protección y que este adulto logre regularlo. Entonces, en ese sentido, el bonding o el contacto piel a piel tendría que ver con un espacio sensible muy importante que ayuda a promover este vínculo de apego. Perfecto. A continuación vamos a seguir con las preguntas que nos han llegado durante la semana, que nos mandaron nuestras seguidoras. Y a medida que se vayan conectando nos van a llegar más preguntas en línea y comenzamos con esas. Entonces, les comento que Yanira nos contó: hola, quisiera saber qué es lo que se puede comer durante la lactancia. Mi hija nació por cesárea hace 2 días y aún no me baja la leche. Ya, sumamente importante. Son dos cosas totalmente, preguntas diferentes, porque ahí aparecen dos consultas, pero que van muy relacionados. Primero, con respecto a la alimentación, es no tanto qué es lo que le va a afectar al recién nacido, porque no hay conducto que va desde la lactancia hacia el estómago del recién nacido, sino que es más bien qué es lo que la puérpera, es decir, la paciente que tuvo a su recién nacido, debe comer para que esté en las condiciones óptimas. Porque en sí, al amamantar, el recién nacido va a tomar todos los nutrientes necesarios para poder, en el fondo, continuar con su desarrollo. El problema lo va a tener la puérpera, es decir, la paciente que tuvo a su bebé. ¿Por qué? Porque independiente de que se alimente o no se alimente bien, esta paciente o esta puérpera va a tener requerimientos que el recién nacido va a ir tomando con la lactancia. Entonces, ella la que se ve más en desmedro. Importante, sí, que para el tema de la bajada de leche es sumamente importante un ambiente y un entorno favorable. Muchas veces las mamás nos angustiamos, y todas las que nos están viendo, las que estamos acá presentes, si tenemos un hijo, sabemos que el momento posparto es muy lábil emocionalmente. Y tú también nos podrías ir como a ayudar en esa parte, porque es sumamente lábil. Entonces, todo el concepto de estrés, de angustia, también afecta muchas veces a que esta leche no baje. Si eso, hay que partir primero con lo más básico, lo principal, que es favorecer un ambiente, estar tranquila, darse el tiempo con tu recién nacido, favorecer el apego, la lactancia, el cariño, el vínculo, y esperar que de manera espontánea la leche baje. Al segundo día de vida es muy pronto para que baje la leche. La leche en sí, la leche madura, consistente, que deja a los recién nacidos satisfechos, baja entre el 4.º día, recién al 5.º día, inclusive algunas se demoran un poco más. Pero esa leche inicial que se llama calostro es muy rica en defensa, en inmunoglobulina. Es como la mejor vacuna que puede existir para el recién nacido. Lisette, ¿y qué pasa? O sea, en qué momento, en el fondo, yo podría decir, no me bajó la leche? ¿Y qué se hace mientras tanto en estos días en que la mamá todavía no tiene leche? ¿Cómo hay que darle relleno al niño? ¿No se le da nada, agua? ¿Qué es lo que se hace? Sumamente importante que a los recién nacidos no se les dé nada más que no sea lactancia materna. A no ser que sean casos sumamente necesarios, se les da un relleno porque es por una condición materna o porque un recién nacido queda hospitalizado. Pero idealmente lo que el niño necesita es lactancia materna. Contiene la cantidad de líquido necesaria, los nutrientes necesarios, y podríamos esperar hasta que baje la leche por lo menos 5 días tranquilo, porque esto es
oferta-demanda entre el recién nacido, más succione, más haga el estímulo, va a ser mayor la producción de leche. Si yo me angustio, me estreso y veo que no sale inmediatamente postparto, ya llevamos un día y la cantidad es muy disminuida, debemos estimular más, debemos poner al recién nacido al pecho, libre demanda, ¿ya? Es decir, lo que el recién nacido solicite uno se le da con la precaución de que no pasen más de 3 horas sin que él coma, porque ahí hay un tema importante con la bajada del peso y el tono ictérico en el recién nacido. A mí me gustaría complementar un poquitito lo importante que es también la primera toma. Súper. Porque en realidad lo ideal es que la primera toma sea lo antes posible, o sea, casi después que nace la guaguita, ponerle al pecho a la mamá y dejarlo para que esto de manera espontánea, en el fondo el bebé vaya acercándose al pecho y comience la primera toma lo antes posible. Entonces, mientras antes se haga la primera toma y, como bien dice Lisette, mientras mayor sea la frecuencia de las tomas, debiera existir también, y obviamente además la postura, claro. Son factores que son fundamentales en una buena lactancia. Pero esto es bastante intuitivo para el niño, entonces esto como de acercarlo y él solito va a ir como conociendo el cuerpo de la mamá, ¿no? Sí, sí. Son reflejos incluso, es que ellos nacen, el reflejo de succión y el reflejo de búsqueda. Y uno lo ve al momento en que nacen y los ponemos en apego, ellos inmediatamente hacen un reflejo de búsqueda hasta llegar al pecho de la mamá. Como que reptan. Sí. Exactamente. María Fernanda, no sé si podrías complementar un poco qué pasa cuando, o sea, con el apego con estas mamás, nos preguntaron mucho durante la semana, que de frente ya no les bajó la leche o no, o les bajó como los primeros días y después ya no más. ¿Hay alguna otra forma de generar apego con los niños o es muy relevante el tema de la leche? Mira, hay dos temas ahí que son súper relevantes y que se cruzan un poco con lo que hablábamos recién también, que en el fondo es difícil decir que no me bajó la leche, digamos, ¿ya? Porque generalmente, o sea, salvo casos muy particulares, pero en la mayoría de los casos, lo que ocurre es que las mamás muchas veces están mal asesoradas también y se empiezan a poner muy ansiosas porque sienten que es muy poquita cantidad, por ejemplo, y que la guaguita queda con hambre. Y eso no es así, o sea, la calidad de la leche y la cantidad es específica de acuerdo a los requerimientos que tiene el bebé en determinados periodos, digamos. Entonces, ahí hay que tener de partida paciencia, constancia, mantener en el fondo al bebé lo más cerca posible, la mayor cantidad de tiempo posible cerca del pecho. Y bueno, y en estos casos, como dices tú, que también ocurre, en el fondo, cuando las mamás sienten que han fracasado, entre comillas, en estas tomas y empieza a debilitarse, por lo tanto, la lactancia porque incluyen también relleno, por ejemplo. Es importante especificar que eso no va a ser un indicador o un predictor de un estilo de apego inseguro, por ejemplo, o de un mal vínculo de apego, porque como dije antes, el apego tiene mucho más que ver con la lactancia, con el contacto físico, con el contacto piel a piel. Eso es un momento que es muy sensible y que podría ser muy beneficioso, pero no es un predictor, digamos, de que exista un vínculo. ¿Y de qué otra forma se podría como potenciar este apego si no es necesariamente con la lactancia? ¿Hay alguna recomendación? Sí, o sea, de hecho, las mamás que, por ejemplo, por diferentes razones no pueden dar pecho, pueden también, a través de la mamadera, pueden, por ejemplo, tener en contacto piel a piel a su hijo y eso es súper importante en el fondo, el contacto afectivo, el contacto visual, el hablarle, el tono que uno utiliza, el cómo lo toca. Todos esos factores son súper, súper, súper importantes. Además de la lactancia, que en el fondo podría ser muy beneficiosa, obviamente, de la lactancia materna, pero si no es el caso, estos otros factores también van a ser muy importantes. Perfecto. Por otro lado, Jocelyn nos preguntó durante la semana que su pediatra le dio 2 meses para que su bebé de 9 meses subiera de peso, que estaba en riesgo de desnutrición. Y le dijo que si no sucedía tenía que darle algún tipo de relleno compatible con su alergia a la proteína de la vaca. Le dice que su leche puede que no le esté entregando la grasa necesaria para que suba correctamente de peso. ¿Es cierto eso? ¿Puede ocurrir?
Ahí ella misma responde que hay un caso particular que sale entre medio de la pregunta, que tiene alergia a la proteína de la vaca. Entonces, ahí son niños que tienen que ver un endocrino, un inmunólogo. Ya no es un niño como el común de los lactantes que toman solamente pecho, sino que en esos casos tienen que evaluar con otra fórmula, pero ni siquiera son como las fórmulas habituales que se le dan a los recién nacidos, sino que son fórmulas especialmente preparadas en el INTA para que estos niños puedan tener los aportes necesarios. Entonces, mi consejo es que está bien, tiene que seguir con su pediatra, pero además tiene que pedir una evaluación con endocrino o con algún gastrointestinal específico en niños, pediatra, gastrointestinal, inmunólogo, porque son temas que van más allá de la lactancia y ese niño va a tener complicaciones en la alimentación por el largo de su vida. Entiendo. ¿Ya? Un caso bastante particular. Súper particular. Katy comenta que varias personas le han dicho que su leche es agua porque lleva lactando 1 año y 3 meses. Según la Organización Mundial de la Salud, es recomendable que a los 2 años o incluso más. Ella quisiera saber qué carencias puede presentar la leche en esta etapa para poder suplir con alguna vitamina. ¿Es Sumamente necesario? importante y es como un sesgo, yo creo que se da en la opinión popular, yo creo, o de sentido común. Pero la pregunta uno podría como cambiarla, es por qué le damos leche de vaca a los cachorros, o por decir, a la especie humana. ¿Por qué creemos que es mejor la leche de vaca o de otra especie si no es mejor que la de nosotros? Es recomendable hasta los 2 años, el Ministerio de Salud habla que son 6 meses de lactancia materna exclusiva, porque no hay ningún otro nutriente que la lactancia no tenga que no lo pueda abastecer. Y después a eso, inclusive, hay un montón de nutrientes, de vitaminas, de defensa que se siguen transmitiendo a lo largo. En los países desarrollados inclusive mantienen la lactancia hasta los 3 años, 4 años, pero yo creo que ya con 2 años podemos quedarnos satisfechos y podemos quedarnos contentos de que es un niño que se alimentó. El tema de la leche está muy cuestionado hoy en día, la leche artificial, porque es uno de los principales factores de alergia, de alergeno en los niños y en los futuros adultos. Entonces, uno le da leche a un recién nacido, o sea, a un niño, porque le aporta calcio, ¿cierto? Pero el calcio lo podemos encontrar en otros alimentos. Inclusive hay mamás que preparan sus leches, con leche de almendra, leche de arroz, leche de coco. Leches vegetales. Leches vegetales. Entonces, podemos tener más alternativas. Perfecto. Ya nos están llegando preguntas en vivo de nuestras pacientes y Estefanía nos pregunta si es que el bebé nace con cardias inmaduro. ¿Por qué aún se recomienda dar pecho con el bebé de forma horizontal? Ya, sumamente importante. El cardia en general nace inmaduro en todos los recién nacidos. De hecho, cuando uno les recomienda en los cuidados del recién nacido en la casa, uno le aconseja a las pacientes que pongan a su recién nacido en una posición que se llama Fowler, que son como semi-sentados, semi-recostados, porque el cardia de todos los recién nacidos, no solamente de nuestra, una señora que está preguntando, está totalmente inmaduro, Estefanía. Entonces, al bloquearlo, nosotros no le damos cabida a que en el fondo tengamos un buen estímulo para, por ejemplo, poder eliminar gases. Por eso a los recién nacidos cuando nacen siempre hay que estar constantemente sacándole los gases. Pero el tema de por qué estamos, más que vertical, horizontal dijo ella, horizontal. Al estar horizontal, en el fondo es que porque está en contacto, lo importante más que la posición, porque hay múltiples posiciones para amamantar. Horizontal, pero que esté en relación al cuerpo de la madre. Yo tomo a mi recién nacido y debe estar guatita con guatita, entonces mi recién nacido no puede estar con una línea en su cuerpo al revés, el cuello para acá, las piernas para acá y tomando pecho. Porque si yo adopto esa postura, el niño se va a llenar de gases y va a tener mayor riesgo de tener reflujo. Entonces, más que si yo lo pongo en horizontal o inclusive en caballito o inclusive en posición de béisbol, que es para los gemelos, porque hay muchas posiciones de lactancia, más que cómo yo lo pongo en la posición que la adopte, es que en el fondo la línea vertical del recién nacido esté como bien alineadita,
como valga la redundancia. O sea, en el fondo no es que haya una posición más recomendable que otra, No. eso va a depender de cada caso. Va a depender de cada caso. Lo importante es que esté alineado. Alineado, exactamente. Perfecto. Por otro lado, Ingrid dice que le duele mucho cada vez que está amamantando a su bebé, no se le pasa el dolor en 1 mes y medio, cada vez que toma, dice que no es, cada vez que toma le duele y que no es un problema de acople. ¿Qué podría estar pasando? ¿Es normal que duela cuando está...? Sí, es algo bien repetitivo el tema de del dolor en el momento de amamantar. Pero las primeras veces puede que moleste, puede que duela, pero si una lactancia continúa doliendo al 1 mes y medio ya que lleva la paciente preguntando, es porque no hay una muy buena técnica, habría que mejorar la técnica. Una técnica que a lo mejor les favorezca a ambos, tal vez sentado en caballito o en otra posición. En sí, los niños tienen una succión bastante vigorosa, bastante fuerte. De hecho, si usted se pone un guante y hace la prueba de ver cómo succiona un recién nacido, la succión es bastante fuerte. Entonces, si un niño no acopla bien, lo más probable es que ese pecho se pueda agrietar. Claro, que generalmente tiene que ver con la postura, con la posición, Claro. o a veces, en el fondo, que la guaguita toma solamente el pezón y no la areola completa, ¿me entiendes? Claro. Y eso ya, en el fondo, dificulta la succión de parte del bebé y que a veces, por ejemplo, tratan de succionar más con mayor dificultad, pero les sale mucho menos, ¿entiendes? Entonces, a veces eso genera que tengan mayor cantidad de tomas en el día, pero son menos efectivas. Claro. María Fernanda, Carolina nos está preguntando ¿de qué manera promovemos el apego después del parto acá en la clínica? A ver, es que en realidad hay muchas formas. En realidad yo creo que tiene que ver, como decía antes, con todo lo que hace la madre en relación a... hay que ver, partamos de la base que en el fondo estamos hablando de un vínculo afectivo que es exclusivo. ¿Por qué exclusivo? Porque este vínculo se da principalmente con los cuidadores, ¿ya? Que puede ser la madre, el padre, que puede ser una abuela, por ejemplo, etc. Y es todo lo que nosotros hacemos en relación a ese bebé. Cada vez que nosotros tratamos, en el fondo, de mantener un contacto cálido, afectivo, de responder de manera sensible a las necesidades de ese bebé, de manera contingente, o sea, en el momento que lo necesita y no 5 minutos después, de responder al llanto, del cómo lo tocamos, del cómo le hablamos, el tono, la tonalidad, por ejemplo, de nuestra voz es importante. El estado de la madre es sumamente importante, porque una madre, por ejemplo, y esto pasa mucho, como hay en este momento tanta información en relación a la crianza respetuosa, al apego, que muchas veces las madres se llenan en el fondo de esta información y a veces no existe una adecuada interpretación. Entonces, por ejemplo, ocurren situaciones donde por diferentes motivos, por ejemplo, ella puede estar atravesando por una situación psicológicamente, emocionalmente más compleja y eso dificulta, por ejemplo, la cercanía con su hijo, pero ella, sin embargo, tiene en su mente, por ejemplo, es que yo lo tengo que mirar, es que yo lo tengo que tocar, es que, y si no hago esto, entonces me pongo nerviosa porque no voy a tener un apego adecuado con mi hijo. Y eso no es así. O sea, es importante que la mamá esté tranquila, que esté emocionalmente relajada, que se sienta apoyada. Aquí es muy importante las redes de apoyo, la familia, la pareja, es tremendamente importante porque es el sostén de alguna forma que va a tener esa madre y eso va a repercutir en cómo ella va a responder en el fondo a las señales de su bebé. Entonces, el apego, digamos, se puede fomentar de muchas maneras, pero principalmente tiene que ver con el cómo yo atiendo a las señales de mi hijo, cómo yo respondo y regulo su estrés. Perfecto. Eso responde un poco también la pregunta de Giselle. Está consultando si es que hay protocolos de apego en el fondo para ayudar a las pacientes cuando tienen un hijo. Es un poco, esas son un poco las indicaciones que hay que seguir, ¿o no?
Sí, en realidad, más que hablar de un protocolo, yo creo que tiene que ver principalmente con la conexión. O sea, que gana decirle a esas mamás, relájense y conéctense con su hijo, mírenlo, traten de interpretar sus señales, porque obviamente uno al principio no existe un manual que te diga este llanto tiene que ver con esto otro, no, sino que a la medida que va pasando el tiempo, en el fondo, uno va aprendiendo que ese llanto tiene que ver con hambre, que este llanto tiene que ver por ejemplo, con el sueño, etcétera. Pero eso tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la atención que yo le doy, con la conexión principalmente. Claro. Qué lindo. Denis nos cuenta que el sábado nace su hija por cesárea y quiere saber, bueno, que todo su embarazo ha sido muy pequeña su panza y aún no cree que está embarazada. Su primera hija, con su primera hija la leche no quedaba, su hija no quedaba satisfecha con la leche. Quiere saber qué hacer para que ahora sea distinto. En el fondo, que la guagua quede satisfecha. Ya, sumamente importante con respecto al tamaño del crecimiento intrauterino en el fondo. O sea, si tal vez no sea una guaguita muy grande, o sea, finalmente el tema de cuando nacen, finalmente se ve cuánto es lo que pesa, pero es importante analizar también el contexto, historia clínica en el fondo de esta paciente, porque si es una guatita muy pequeña, puede que esté asociada a alguna restricción de crecimiento, o de repente no, solamente es por un tema de morfología o genética. Pero sumamente importante es todo lo que hemos hablado en esta mañana, que es importante relajarse, preparar el camino para cuando llegue este nuevo integrante de la familia y en el fondo comenzar con una lactancia lo más precoz posible. O sea, ese apego inmediato es sumamente trascendental para la bajada de la leche. Con respecto va muy relacionado con la pregunta anterior, más que norma, el tema de la lactancia es un tema de cómo es espontáneo, cómo se va a dar, según la relación de la madre con su recién nacido y el entorno. Y lo que sí hoy en día en Clínica Dávila lo que estamos haciendo y promoviendo es el apego precoz. Eso quiere decir que todos los recién nacidos que nacen por parto o por cesárea, inmediatamente suben a la habitación en alojamiento en conjunto, tanto la madre como el recién nacido. Todo lo que era antes la recuperación de la puérpera o la transición en el recién nacido, se están haciendo en un alojamiento conjunto. Entonces eso es un plus que Clínica Dávila tiene actualmente. En la mayoría de los otros servicios se hace recuperación de 2 horas, y acá no, acá inmediatamente la recuperación se hace en la sala donde en el fondo va a estar su estadía la paciente y su recién nacido. Por ende, hay un personal 24 horas dedicada a la salud del recién nacido. Y además hay un personal dedicado a las 24 horas para la salud de la madre. Por ende, es bien amplio lo que abarca el cuidado tanto de este binomio madre-hijo. Y se les da unas instrucciones, por lo menos pasan cada 3, 4 horas apoyando la lactancia, poniendo al recién nacido el apego, ayudándole a la madre a los cuidados básicos de recién nacido, lo que es algo tan cotidiano como una muda, como el hacer el cordón, el control de signos vitales. Todas esas cosas se le educa. Los padres y las madres se involucran en la educación de lo cotidiano que uno hace con los recién nacidos y ellos la idea es que se vayan preparados, en todo sentido. Ya hablábamos antes de la importancia de la primera toma y Jessica quiere saber si es que recomiendan que se haga en el pabellón o en la habitación. Sumamente importante. Sí. ¿Responde yo? Sí. Complementemos, porque en realidad, sí. O sea, en realidad yo creo que ahora se está tratando de promover, yo sé que acá en la clínica también, que la toma sea lo antes posible. O sea, una vez que la guaguita sale, ponerla en el pecho de la madre y ojalá antes de darle cualquier tipo de vitamina, de poner las gotitas, de limpiarlo incluso, dejarlo ahí, idealmente como por 2 horas. Eso sería ya como en términos ideales. La mayor cantidad de tiempo posible. En la práctica es difícil y sabemos que es complejo, pero lo que se trata es que en el fondo tratar de promover ese espacio lo antes posible y que la toma, por lo tanto, sea lo antes posible también. Claro. Igual aportar que depende del caso, de las condiciones materno-neonatales. Porque si un recién nacido nace de un parto normal, es un adecuado para la edad gestacional, un recién nacido sano, no habría ningún problema en que nazca,
se deja en apego mientras se termina, porque una vez que nace el recién nacido, no se acaba en el fondo el alumbramiento, faltan un montón de otros procedimientos a seguir. Entonces, mientras se termina todo este proceso de la atención del parto, se puede dejar, y se ha dejado, sobre todo cuando son partos normales, al recién nacido al pecho, mientras se continúa todo el manejo con la puérpera. Igual, o sea, yo no soy mamá, pero me imagino que es bien complejo este tema como de tratar de estar en tranquilidad con tu guagua. Ya comentábamos esto de que es importante estar en paz, como tranquilo, relajado, mientras están como en pabellón, es todo un poco más intenso, ¿no? Es como que la gente está en silencio. Sí, ¿Cómo se maneja eso? Es que de hecho, mira, es súper importante ese tema porque incluso en las cesáreas también se trata de promover lo mismo. Claro. Incluso cuando a la mujer la están suturando todavía, le pongan a su guaguita en el pecho. ¿Por qué? Porque en el fondo, al estar en contacto piel a piel y cuando la guaguita empieza también a succionar, se empieza a producir una mayor cantidad de oxitocina, claro, que tiene que ver con la hormona en el fondo que genera una sensación placentera. Entonces llama mucho la atención incluso a ginecólogos a lo mejor que antes se oponían, sobre todo en la cesárea, en hacer algo así, se dan cuenta ahora que a pesar que la están suturando, la mamá está feliz con su bebé. Claro. ¿Entiendes? Increíble. Silvina cuenta que su leche es muy delgada y de un color muy claro. Quiere saber si es normal o si tiene que comer algo o hacer algo para que su hija quede mejor alimentada. En el fondo la leche se va adecuando a las necesidades de su hijo. Si su hijo tiene 7 días de vida, 4 días de vida, el volumen, la cantidad, la calidad es ideal para su recién nacido. Con los días, como hablamos en un principio, recién entre el 5.º día comienza la bajada de leche. Y no quiere decir que venga la leche original, la leche que es como, esta sí es la leche, no. Por el contrario, la primera leche que sale, que la vemos tan delgadita, tan líquida, porque es súper clarito, el calostro es muy transparente. Pero esa leche es muy rica en inmunidad, en defensa. Y consideremos que los niños van muy relacionados a los días de nacido, porque el estómago del recién nacido se va adecuando y va creciendo día a día. Un recién nacido y un lactante de 1 mes tienen un estómago totalmente diferente. Entonces, las necesidades se adaptan a tu niño. Y hay algo súper importante que vi este último tiempo, que inclusive las madres que tienen un parto prematuro, su leche es diferente a las madres que tienen un parto de término. Se adecua, la del prematuro tiene más proteínas. Es impresionante cómo el cuerpo naturalmente se prepara para las necesidades de tu hijo. Silvana nos cuenta que su hija tiene 1 mes y se le formó solo un pezón y el otro nada. De hecho, tampoco quiere agarrar y lo mantiene en su boca solamente. Eso es frecuente, ¿no? Que muchas veces los ocupan incluso como de chupete. Sí, puede pasar en varias veces porque siempre hay una parte que es más cómoda amamantar. Uno generalmente adopta una posición cómoda porque también hay que favorecer la postura de uno como mamá también, porque créanme que a medida que pasa el tiempo la espalda va doliendo, van a haber otras cosas que ya no es solamente la succión, sino que la posición, cuál es la posición más cómoda para ambos. Entonces es sumamente importante que el recién nacido y el lactante adopten una buena postura para que en el fondo no tengamos complicaciones. Perfecto. Bueno, Sofía cuenta que tiene un hijo de 3 meses, que tiene el frenillo lingual muy adelante desde que nació y no ha podido mamar directamente en su totalidad, ya que le cuesta mucho. Ha usado pezonera de plástico, pero aún así es bien frustrante para él y bueno, para ella, que solo puede tomar muy poquita leche. Entonces decidió hace un tiempo sacarse la leche y dársela como mamadera, más de una fórmula que les recomendó el pediatra. ¿Esto igual es una buena alternativa? ¿Es recomendable? Sí. ¿Quieres contestar? Sí. Es importante que el tema del frenillo sublingual tiene que verlo con pediatra. Hay veces que son muy largos y hay pediatras, depende del pediatra, que en el fondo lo dan un poquito, le hacen una pequeña incisión para que puedan tener la postura en forma de pez, porque la boca del recién nacido o del lactante tiene que abrirse en posición de pez.
así lo más abierto posible. Entonces, de repente, cuando el frenillo es muy largo, le impide tener un buen acople. O sea, idealmente siempre hay que favorecer la lactancia. Y tal vez no es muy invasivo el tema de la incisión del corte de frenillo. Así que también podría ser una posibilidad, pero eso tiene que verlo con pediatra directamente. Por otro lado, Natalia nos hace una pregunta bastante más práctica. ¿Cómo se puede almacenar la leche para darle cuando no está? ¿Se puede congelar? ¿Cuánto dura? ¿Cómo se calienta? Es algo súper cotidiano, pero es súper importante cuando entramos a trabajar. A mí me pasó con mi pequeño, ya a los 6 meses es lo que dura el postnatal. Entonces hay que prepararse, hay que saber cómo almacenar la leche. Si bien son 6 meses de lactancia exclusiva, pero es una muy buena oportunidad de dejar tu propia leche. La leche almacenada a temperatura ambiente dura 6 a 8 horas. Esto es lo que los libros dicen, pero en mi experiencia y lo que uno ve depende de la temporada o de la estación del año en la que estamos. Si estamos en verano, créanme que una leche almacenada a temperatura ambiente, por precaución, 2 horas, 3 horas a lo más, porque el calor altera la composición de la leche. Refrigerada dura un poco más, puede durar 12 horas. Y ya congelada en el freezer puede durar inclusive 3 meses. Por eso uno mismo en su casa hace como un banco de sangre, o sea, un banco de lactancia, perdón, un banco de lactancia en la cual uno rotula, porque es súper importante saber cuál fue la que puse primero. Entonces, si yo entro a trabajar o tengo que hacer alguna actividad, porque también es importante que como mamá nos demos nuestro tiempo. Entonces, de repente ya no voy a estar, pero le dejo mi propia leche. Entonces, dejamos todo rotulado y almacenado y vamos sacándola. Generalmente se puede dejar afuera la que está congelada a temperatura ambiente, por lo menos unas horitas antes para que en el fondo vaya descongelándose y después lo ponemos a baño María. Idealmente, nunca, por favor, nunca a un microondas, ¿ya? No, ni siquiera a los niños se debía dar ningún alimento directo del microondas. Debiésemos nosotros calentarlo a baño María. Hay unas bolsitas incluso que se venden para la lactancia que son muy parecidas a las Ziploc, que uno las almacena ahí, las rotula y quedan ahí guardadas. O si no, las mismas, estos envases de vidrio, idealmente, porque son más higiénicos, más lavables en el fondo. María Fernanda, Estefanía nos hace como una acotación que en el fondo yo creo que tú podrías ayudar un poco más a las pacientes a cómo enfrentar, porque me imagino que es algo que se repite bastante. Cuenta que a veces las mamás no están tranquilas porque muchas personas te dicen o recriminan todo. Eso conlleva un estrés mayor. Sí. Sobre todo los familiares critican en vez de ayudar o quieren ayudar con el bebé, que en el fondo lo quieren cuidar, y en vez de ayudar terminan entorpeciendo todo el proceso. ¿Cuál es la recomendación que se hace? ¿Cómo se enfrenta a esta situación? Tiene mucha razón, sobre todo cuando eres mamá primeriza, es súper complejo, todos opinan. Están en una situación como pareja también de mucha sensibilidad, de mucha ansiedad, de muchos temores. Entonces desde ahí es muy importante, yo trataría de promover un poco el espacio más íntimo de la pareja. En el fondo son ellos los que también tienen que tratar de ir conociendo mejor a su hijo, de poder ir interpretando mejor las distintas señales, los tipos de llanto, ir conociéndose ellos también como pareja en otro espacio distinto, el ir acoplándose, apoyándose en estos distintos roles, sin dar mucho espacio, digamos, a que la gente opine. Sin duda, los abuelos, las abuelas sobre todo, lo van a hacer con la mejor de las intenciones, está clarísimo, pero ellos están comenzando en esto. Entonces yo lo que les sugeriría en el fondo es como seguir más su intuición, es seguir lo que ellos sienten que está bien para su hijo. Y si tienen dudas, entonces ellos consultar con especialistas, por ejemplo, o con las personas que ellos tengan como referente, está perfecto, pero que ellos sean los que hacen las preguntas, claro, y no estar escuchando a todo el mundo, porque si no realmente resulta súper confuso y, como bien dice ella, genera mucho más ansiedad. Claro, al final uno te dice una cosa, claro, te dice otra, no claro, sabe qué hacer. Termina siendo perjudicial finalmente. Claro. Pati, por otro lado, pregunta cada cuánto rato debe estarle sacando los chanchitos a su guagua. Dice que tiene 6 días nacido y sí. Amamanta, terminamos, cambiamos de pecho y hay que inmediatamente
sacar chanchito o los gases. ¿Por qué? Porque es una de las primeras preguntas que nos hacían en el cardia, está muy inmaduro, entonces los riesgos de reflujo, por lo menos si yo lo tengo en brazos ya podríamos sacarlo y no ser tan impetuoso, pero si yo ya dejé de amamantar y lo voy a poner en su cuna, tenemos que estar totalmente seguros que no vaya a tener ningún gas o ninguna una regurgitación que pueda provocar el ahogo de un recién nacido. Entonces, sumamente importante dar hincapié a que el recién nacido termine de amamantar y nosotros tenemos que sacar los gases. Perfecto. Fariña nos cuenta que tiene una duda. Su hijo tiene 17 días y hace unos días por la noche amanece despierto pegado en la pechuga. Si se la saco, llora. Si lo dejo en la cama, llora. Usa mi pechuga como un tete, lo que comentábamos antes. Solo con tener la pechuga en la boca se queda tranquilo. Mi consulta es, ¿puedo utilizar un chupete tan chiquitito o qué me recomiendan? O sea, por un tema de desarrollo de la cavidad bucal, es súper complejo el tema del chupete. De hecho, se le recomienda, inclusive en el primer mes de vida, ni siquiera intentar con mamadera, ¿ya? Porque le va deformando en el fondo el arco dentario. Entonces hay mayor problema después de mordida y de otras cosas. Y con respecto al apego en sí, de repente sí, efectivamente hay que tener ojo, porque ya a los 4 o 5 días ya la leche baja. Entonces un niño pudiese amamantar tranquilamente, pongamos media hora, 1 hora o libre demanda, pero esa leche es suficientemente consistente en grasitas para dejarlo satisfecho. Entonces es sumamente importante, y tú tal vez como psicóloga nos podríamos reforzar algo que también ella misma nos informó, que los niños no deben dormir con sus papás. Pueden hacer apego, pueden amamantar, pero inclusive existen unas cunitas que se llaman cunas colecho, en la cual uno hace apego, pero no necesariamente en la misma cama con los padres. Sí. Pero eso no podría, facilitar de pronto el apego, como el dormir con ellos, ¿no? Que hay mayor riesgo de asfixia, porque uno O sea, duerme. Es peligroso. Sí, pero bueno, en realidad, claro, en ese sentido hay como distintas posturas. No es que el colecho en ningún caso sea malo, todo lo contrario, el contacto piel a piel siempre va a ser beneficioso. Esto que dice ella, por ejemplo, que su guaguita quiere pasar durante mucho tiempo en el fondo en el pecho, casi como un chupete, está bien, digamos, tiene 16 días, dijo. Entonces, en el fondo, claro, lo más probable es que esa guaguita en el fondo piensa que al estar en contacto piel a piel también regula todos sus ritmos biológicos, la temperatura, los ciclos circadianos en el fondo. Entonces, es muy chiquitita. Yo pienso que está todavía en todo ese proceso. Ahora sí tomo totalmente lo que dice Lisette, que existe mayor riesgo de asfixia y por eso es que se suelen promover también las cunas colecho, para que estén cerca, digamos, pero claro, sin riesgo. pero en el fondo sin riesgo. Sí. Claro. Yo me pregunto, ¿hasta qué edad es como recomendable, viable, no sé bien cuál es la palabra, el apego? O sea, ¿esto es cuando es chico o es hasta los 5 años o para toda la vida? ¿Cómo funciona? ¿Pero a qué te refieres con el apego? O sea, los procesos de apego, en el fondo, ¿cuándo tengo que un poco dejar más a la guagua más independiente? Ya, porque mira, Son conceptos sí, diferentes. son conceptos distintos, pero eso lo quise aclarar al principio. El apego dura toda la vida, ¿ya? O sea, en el fondo, el bebé, digamos, tiene estas conductas de búsqueda, de proximidad hacia este adulto significativo, en momentos de estrés principalmente, como una forma de poder regular este estrés, digamos, y poder sentirse más seguro y de esa forma poder explorar. Esa es como la finalidad, digamos. Ahora, durante toda la vida nosotros funcionamos, y como decía Bowlby, que fue la primera persona que acuñó este concepto de apego, un psiquiatra inglés, en el fondo nosotros desde muy pequeños se empiezan a ver estas conductas que tienen que ver con esta búsqueda de proximidad, el llanto, el seguimiento, el alzar los brazos, por ejemplo. Sin embargo, después
a lo mejor no se van a observar los mismos tipos de conducta, pero en el fondo esta necesidad de estar con un otro que te regule, que sea una regulación mutua también. El contacto afectivo, por ejemplo, es algo que va a durar toda la vida, que después va a ser con una pareja de muchos años, una pareja estable. Va cambiando, pero en el fondo esto es algo que permanece siempre. Claro, que va ligado a nuestro desarrollo humano. Exactamente. Sí. Sí. Y en el fondo, es un mecanismo evolutivo. Un adulto seguro es un apego seguro. O sea, lo que somos de resultado hoy en día es muy importante la primera infancia. Pero seguimos desarrollando nuestras relaciones en base al apego que nosotros nos vamos desenvolviendo con nuestro entorno. Claro, lo que pasa es que en el fondo esto no necesariamente es estático, pero sí forma un precedente. El vínculo que nosotros logramos tener, por ejemplo, con nuestros cuidadores principales, con nuestra mamá, por ejemplo, es fundamental, porque va a ser también la forma en que nosotros después nos vamos a relacionar un poco con el mundo, digamos, con los otros, en nuestras relaciones afectivas. Entonces, ahora, esto no es estático, como digo, puede ir cambiando también en el ciclo de la vida, en el fondo, se puede ir modificando. Por ejemplo, si un niño ha tenido una relación de apego más compleja con su madre, eso no significa que esto va a ser así toda su vida. O sea, el día de mañana, por ejemplo, puede tener una relación de pareja que de alguna manera sí va a ser va a existir una preocupación, una contención, afecto, qué sé yo, y esto podría mejorar. Ahora, cuando existe una figura de apego, por ejemplo, que no ha podido responder adecuadamente a estas señales, muchas veces hay alguien más que cumple ese rol. Claro. Una abuela, un tío, incluso una educadora, por ejemplo, también. Por eso tienen un rol tan importante también las educadoras. Perfecto. Claudia quiere retomar un poquitito el tema de la extracción de leche y pregunta, ¿desde qué minuto puedo empezar a sacarme? ¿Desde el primer día? Sí, depende del caso. O sea, el primer día yo creo que no es tan relevante porque la producción, la cantidad no es suficiente. Entonces, el primer estímulo idealmente que sea el recién nacido. Y ya como cuando baja la leche, a nosotros nos pasa en la clínica muchas veces que hay recién nacidos que se hospitalizan por diferentes motivos. Inclusive algunos llegan a la habitación con sus madres y en ese proceso de transición, de adaptación a este nuevo medio, ellos se hospitalizan por ese motivo. Entonces, en esos casos, uno va evaluando la condición de las mamas, porque lo que no queremos, en el fondo, que nos ocurra una mastitis o una congestión mamaria. Entonces, ya cuando comienza la bajada de leche, nosotros empezamos a fomentar el tema de la extracción láctea. Entonces, ya con una leche ya más madura. Después, como del cuarto, quinto día, inclusive al tercer día, créanme que hay pacientes que ya tienen una leche ya más madura o de transición. Perfecto. A propósito, durante la semana nos consultaron mucho el tema de la libre demanda. ¿Eso es recomendable o no? ¿Hay un periodo? ¿Cómo funciona? Sí, es idealmente libre demanda. No podemos hacerle horario a los recién nacidos. Por un tema, más que nada, bien integral, desde el punto de vista desde el apego, desde un punto de vista del vínculo, y también porque entre más succiones va a ser mayor la producción. Yo creo que al momento en que nace un recién nacido o el momento en que uno decide ser padre, tiene que saber que el primer mes es bastante demandante. Entonces, el entorno y el apoyo de tu persona significativa, porque muchas veces nos debemos estructurarnos mucho, de repente no está el papá por a veces motivo, pero está una abuelita, está el abuelito, hay alguien que siempre está ahí para ayudarnos. Entonces, debemos tener más redes, porque mientras uno amamantan, también requerimos el tiempo, porque igual libre demanda es súper agotador. Yo di libre demanda, mi hijo tiene 2 años, 8 meses, y creo que hace 2 meses él seguía amamantando. Entonces, es súper demandante, pero para mí una experiencia hermosa, pero también requiere de un apoyo. Entonces, yo les recomiendo muchas veces a los padres que están en alojamiento con las mamás en la habitación, que ayuden, que se vayan relacionando con la crianza. Entonces, les digo, usted amamanta y después de amamantar, yo mientras examino a mis pacientes, van a apego con el papá. Entonces, más que sacar gases, en el fondo es apego. ¿Cómo se complementa una libre demanda con el regreso a la vida laboral?
Es que ahí ya no hay libre demanda, no. No, es que idealmente el libre demanda es entre los primeros meses de vida. Ya el sexto mes, recordemos que ya no es lactancia materna exclusiva. Perfecto. ¿Hay algo más para finalizar que les parezca importante agregar? O sea, bueno, yo creo que hemos podido tocar en el fondo como todos los puntos que son relevantes y principalmente el de transmitirle a las mamás la relevancia que tiene la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses, que no se frustren porque sienten que al principio les sale muy poca leche, está bien, esa es la cantidad de leche que necesita el bebé. Como decía Lisette también, la calidad de la leche va cambiando y se va adaptando a los requerimientos nutricionales de cada bebé. No existe ningún alimento que pueda sustituir la leche materna. Ahí están todas las vitaminas, las proteínas, los nutrientes, todo lo que el bebé necesita. Por lo tanto, absolutamente eso, promover la lactancia y en el fondo, además de que es tremendamente importante para fomentar un vínculo de apego seguro con su hijo, por el contacto piel a piel, por las miradas, por el tocar en el fondo, el hablarle, por todo lo que ahí se genera es tremendamente un proceso tremendamente enriquecedor tanto para el bebé como para la madre, porque además no mencionamos todos los efectos positivos que tiene para la mamá. En relación a la lactancia en sí. Claro, el útero, por ejemplo. Podríamos hacer una breve síntesis de... Es sumamente importante, claro, podríamos hablar de los beneficios en general de la lactancia, pero acotado a la madre tiene una suma de beneficios. Primero, se libera una hormona que se llama oxitocina, que María Fernanda lo nombró. Esa oxitocina contrae este útero y ayuda a que este útero vuelva, en el fondo, a tomar su imagen de cómo era antes de estar embarazada. Y por ende también una lactancia precoz también ayuda a que previene a que no tengamos sangrados posparto. Importante, lo que se llama la inercia. Entonces, sumamente importante. Es la mejor oxitocina que uno le puede dar a nuestro útero. Además, para las que somos más pretenciosas, ayuda con respecto a la bajada de peso. Durante el embarazo, nuestro cuerpo se prepara almacenando nuestros nutrientes necesarios para la lactancia. Entonces, cuando yo comienzo a amamantar, nosotros inmediatamente todos nuestros nutrientes, la madre se los va a traspasar a su recién nacido. Por ende, hay bastante bajada de peso. Y, naturalmente, una madre que amamanta es más feliz porque se libera la oxitocina y la oxitocina es una hormona que se libera en los momentos más felices de nuestras vidas. En nuestras relaciones con nuestras parejas, en momentos de la lactancia, siempre que uno tiene como un vínculo muy fuerte, un apego, una emoción muy fuerte, se puede liberar oxitocina. O sea, ¿esto podría ayudar como a prevenir la depresión postparto, por ejemplo? Absolutamente, y ese es un punto súper importante. O sea, es más, la oxitocina, por ejemplo, también se libera al momento del parto, claro. Y eso es lo que permite que tú no recuerdes después todo lo que traumático del sufrimiento y el dolor del parto en sí. Perfecto. María Fernanda, Lisette, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por su tiempo. Y todos nuestros pacientes quedan muy invitados a seguir revisando nuestras redes sociales. Todas las preguntas que no pudimos responder hoy día a través de esta transmisión van a estar siendo respondidas a través de nuestras redes sociales y los esperamos el próximo jueves en un nuevo Dávila en Vivo.